Hola, sean bienvenidos a esta sesión nueva del CEDEC. Estamos trabajando y estudiando 12 lecciones de espiritualidad y particularmente el día de hoy pues vamos a tener una sesión que puede ser interesante para todos. Tiene que ver con el concepto de lo que es personalidad o ego o conciencia humana y el concepto de lo que es individualidad eh, o individuación, que también es más correcto mencionarlo. Eh, este concepto es detectar nuestro verdadero yo y a entender cuál es la mecánica que utiliza nuestro ego o personalidad para seguir dirigiendo nuestras vidas y mantenernos en una conciencia, digámoslo así, dormida, una conciencia básicamente de, de automatismo, de seguir trabajando en automático. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a estudiar y sí vamos a entrar un poquito más de fondo, más de lleno en este proceso que estamos todos estudiando y conociendo, que es quién soy yo y cuál es el propósito, cuál es el sentido de mi vida en esta encarnación presente. Entonces vamos a hacer una pausa eh, con respecto a los capítulos que hemos seguido estudiando. El último capítulo fue el ideal espiritual, que más o menos explicó con un esquema para poderlo identificar y tener un plan de trabajo. El día de hoy vamos a hacer un paso, digamos, vamos a regresar un pasito con lo que es el autoconocimiento para poder reforzar esa parte y ya después pasar a la etapa de lo que tiene que ver del concepto de la fe. Y la fe no entendida en el contexto religioso o lo que es confianza. Tener confianza no es lo mismo que tener fe. Vamos entonces a estudiar este tema. Me voy a permitir compartir esta charla, esta sesión. Vamos a Ok, voy a ignorar esto para poder continuar. Tocamos este tema, vimos el ideal espiritual, dimos un pequeño ejemplo y vamos a pasar propiamente al tema. El tema tiene que ver con lo que es personalidad e individualidad. Eh, el tema básicamente es un tema concentrado, resumido, de una serie de escritos de Uspensky y de Gurdjieff, que son dos personajes rusos que hablaron mucho acerca de lo que es la personalidad o la impersonalidad. Por ejemplo, Gurdjieff habla del cuarto camino y Ouspensky habla sobre la conciencia, sobre el despertar de la conciencia. Entonces, ¿por qué toco estos dos personajes? Porque realmente este tema surgió a raíz de que es necesario concientizar y detectar quién es el que está actuando a través de nosotros. En este sentido, vamos a estudiar un poquito lo que es personalidad y lo que es individualidad, que pareciera similar, parecieran semejantes conceptos, pero no lo son. El término de personalidad o el concepto de personalidad es un concepto muy antiguo que básicamente se refiere al rol o el papel que tenemos o que tomamos cuando estamos encarnados. Cuando estamos encarnados tenemos un cúmulo o energía acumulada que se manifiesta en un individuo, en una personalidad, y que esa personalidad también se ve condicionada o controlada o manipulada o hasta cierto punto influenciada en nuestra niñez particularmente, desde que nacemos estamos recibiendo información del plano externo y empezamos a conformar o reconformar una personalidad con la cual operamos en esta dimensión, en este plano. Vamos a trabajar este concepto, que es un concepto propiamente metafísico, el ego, la personalidad, la conciencia carnal, la conciencia materialista, o el rol o el perfil que usamos para interactuar cuando estamos con cuerpo aquí. Y vamos a tocar el tema de individualidad. Este tema es muy importante, que es un concepto que le llamarían el yo real, o el yo divino, o el yo individualizado, que es la conciencia, digamos, despierta, la conciencia luminosa, el modelo original que realmente somos, aunque lo somos en una esfera diferente a la presente, a donde estamos, ¿no?
Entonces, para entender la personalidad y también las subpersonalidades, la personalidad sería el yo familiar, es el yo conocido, el yo que expongo hacia los demás, o lo que llamaríamos la máscara de Carl Jung, pero también se refiere a un cúmulo de pensamientos, creencias, emociones, temores, grabaciones inconscientes, que nos dan ciertas preferencias, cierta aceptación o búsqueda de cosas y rechazo a otras. La personalidad es producto de la imitación de alguna forma, porque estamos conforme a lo que vemos, a lo que nos llama la atención, lo imitamos o lo atraemos. También forma hábito, es una forma habitual e involuntaria de comportarse. La forma habitual se refiere a que tenemos hábitos que son repetitivos, son costumbres o automatismos, son cosas que hacemos de manera automática y también por ende lo hacemos de manera involuntaria. Nos comportamos de esa forma porque es nuestra forma de ser, aparentemente. El piloto automático o de manera automática tenemos un piloto que nos controla, como si fuera los pilotos de los autos de Tesla que aparentemente trabajan de manera automática, ¿no? Es inconsciente el proceso con el cual vivimos, pero también es predecible. Por ejemplo, ustedes pueden, sus familiares, sus seres más queridos y cercanos, pueden predecir el comportamiento de ustedes y es muy probable que ustedes puedan ver el comportamiento de los demás y les sea predecible su reacción, si hace o no hace uno algo. O ante el problema, ante las necesidades, ante los retos, el comportamiento de la mamá, del papá, del hermano, del hijo, para nosotros puede ser muy predecible porque ya más o menos sabemos su carácter, su estilo, su forma de reaccionar y de vivir, sus intereses o lo que no quiere. La personalidad es adquirida, no es una entidad eterna, es cambiante, es mutable y no es ni buena ni mala, porque tendemos mucho a decir que la personalidad es inferior, por ejemplo, al yo superior, pero la personalidad es un instrumento, es una conciencia que simplemente actúa conforme fue creada o permitida por nosotros. Y no es ni buena ni mala, pero es sumamente necesaria para poder operar aquí. Se dice que cuando vivimos en personalidad, vivimos dormidos. O sea, la personalidad está dormida. Es como si estuviéramos en trance inconsciente y estamos hibernando, y aquí dice hibernando, me equivoqué, como los osos que están invernando, están así como, están dormidos propiamente. Rutinas automáticas, viejos patrones de pensamiento y emociones. La conducta sigue un patrón. O sea, el comportamiento de Juan o de Pedro o de María es predecible conforme se está manifestando. Usarla adecuadamente al entrar en contacto con nuestra individualidad es lo ideal. Cuando nosotros no concientizamos nuestra personalidad y las subpersonalidades, o sea, diferentes facetas dentro de una personalidad, siempre la personalidad tiene como elementos principales, como defectos y cualidades inclusive, que son las más notorias o las más llamativas. Pero también tiene subpersonalidades, que son estados quizás anímicos, que en un momento dado reaccionamos. Podemos reaccionar con tristeza o con enfado, o con furia, o con compasión, y hay diferentes subpersonalidades dentro de la personalidad. Y eso es muy común. O sea, realmente operamos en un abanico muy complejo de subpersonalidades o facetas de la personalidad que pueden ser inclusive opuestas. Entonces se nos dice que usarla adecuadamente la personalidad lo vamos a empezar a hacer y le vamos a hacer colaboradora solo al entrar en contacto con nuestra individualidad, que sería el núcleo espiritual y que sería nuestra propia y verdadera y más profunda naturaleza. Digamos, la naturaleza original de la cual somos realmente, o lo que somos realmente. Entonces, la personalidad es algo interesante. La mayoría de las personas no están conscientes de que esa entidad, esa conciencia, pues está controlando, manipulando y dirigiendo la vida. Por ejemplo, ¿quién nos dice que por qué somos como somos, por ejemplo? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué no soy diferente? Por ejemplo, yo que me gusta estar en soledad, que me gusta estar meditando y no interactuar con la gente, no estoy consciente de que tengo esa tendencia mayoritaria, por decirlo así, porque nadie me dice por qué no soy tan expansivo, tan
digamos, extrovertido, tan comunicativo y tan fiestero. Y puedo pasarme la vida aquí y me muero y ya se acabó todo. Y entonces no disfruté y no viví otras experiencias porque yo mismo no lo estoy permitiendo. Por ejemplo, la personalidad tiende mucho a hacer, jalar inconscientemente la atención de otros. Busca de la manera de ser protagonista. Y ese es un defecto. ¿Por qué? Porque cuando no tengo lo que busco, me hace sufrir. De hecho, los defectos no es porque sean defectos per se, sino básicamente porque nos van a hacer sufrir, porque va a haber algo que quiero y no obtengo. Y entro en una faceta infantil de berrinche, de tristeza, de ponerme a llorar o de enojarme con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no me está dando lo que yo quiero. Y ese es un perfil infantil todavía. Por ejemplo, puedo tener una personalidad que de alguna forma a alguien tengo que ejercer justicia ante una situación que me está afectando, pero hay una faceta mía que me dice que no, porque eso es malo y cómo voy a trabajar, voy a hacerle daño a mi prójimo, y etcétera. Y hay una intención de una personalidad que quiere como sacrificarme, porque está acostumbrado a sacrificarse por los demás, y hay otra faceta que me dice, no, es que tienes que poner orden. Y pareciera que hay una lucha entre unas facetas y otras, digámoslo así, subpersonalidades y otras, y uno es un caos y no sabe uno qué criterio tiene uno que tomar para tomar esas decisiones que son necesarias. Por ejemplo, ¿por qué alguien se acostumbra a un estilo de vida y otro, por ejemplo, le da prioridad a hacer dinero y ser próspero y manifestarlo y exhibirlo ante los demás? ¿Qué es lo que hace que ese deseo sea tan apremiante y lo controle y manipule la mayor parte de su vida? Entonces, en la vida realmente no sabemos ni quiénes somos ni qué somos y quién controla o manipula nuestra vida, inclusive de dónde proceden nuestros deseos. Uno no es consciente normalmente de que tiene uno deseos. Uno tiene los deseos que tiene, o las tentaciones, o el gusto por ver tales cosas, tales pasatiempos, o tales placeres, buenos o malos, no importa. Pero realmente uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esa afinidad por eso que me super llama la atención? O sea, ¿qué puedo hacer para revertir eso? O soy muy mental, o soy muy espiritual, entre comillas, o soy muy dejado, o soy muy impositivo con los demás. Entonces es importante entender esto. Aquí yo lo que puedo sugerir, básicamente, es que esto de Ouspensky, que es el ruso, y Gurdjieff, no es porque a mí me gustó. De hecho, al estar Ouspensky, por ejemplo, está muy recomendado por Edgar Cayce como uno de los pocos autores que él recomienda y que de hecho él fue contemporáneo de Edgar Cayce, pero cada quien vivía uno en Rusia, el otro en Estados Unidos y no se conocían. Pero Edgar Cayce recomienda mucho los escritos, tratados de Ouspensky, y como Gurdjieff fue como contemporáneo y estuvo trabajando con él y son muy afines en el concepto de esto, del cuarto camino, y no sé, yo no conozco exactamente la enseñanza de Gurdjieff, y sé que de alguna forma habla al respecto, pero voy a adentrarme en esto. Entonces es importante entender qué somos y comprender claramente esto, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte, a este tema. Ya vimos el tema de lo que es la personalidad y la pregunta interesante es, ¿y cómo es realmente mi personalidad? O sea, ¿quién realmente estoy manifestando en mi día a día con mis palabras, mis pensamientos, mis emociones? ¿Quién vive mi vida? ¿Quién está sacando beneficio de mi vida? Y esto suena un poquito a la Matrix de Neo y la Matrix en la cual Neo despierta. Y es un símil muy bueno, muy importante, porque ahí Neo estaba dormido, trabajando en las computadoras, y en un momento dado, pues despierta su conciencia, y la mayoría de los seres que estaban con él, pues estaban súper dormidos, eran muy pocos los que estaban despiertos. Y es un símil muy bueno, muy valioso. Ahora vamos a entender un poquito lo que es la individualidad. Fíjense que en este concepto, el concepto de individualidad, lo maneja Edgar Cayce. Edgar Cayce lo maneja, pero también Carl Jung lo maneja. Seguramente Ouspensky lo maneja, Gurdjieff también lo maneja. Y en terrenos metafísicos, esotéricos, terrenos de varias enseñanzas, se le conoce a la individualidad como el yo superior, el yo real o el ego superior, etcétera. Y esto no significa que la individualidad, que es nuestro genuino ser, o el ser más genuino de nosotros, porque todo lo demás
está cambiando. Por ejemplo, la personalidad va mutando en cada encarnación, o se mejora o se hace más imperfecta. Normalmente van en mejora, pero la mejora se hace a través del sufrimiento, a través del error, prueba y error, a través de no concientizar que ese potro desbocado nos está llevando al baile, ¿no? Entonces la individualidad propiamente es un elemento existente y realmente es nuestra mejor versión. Es como el yo superior, la conciencia maestra que somos realmente, lo más terminado, lo más completo. Sin embargo, este yo individual, aunque está de alguna forma representando a Dios, porque somos Dios, de alguna forma está enriqueciéndose con nuestro proceso, está interactuando también con nosotros de una u otra forma. Entonces ese yo real, yo superior o el yo soy, que mucho se menciona, el ego superior es realmente nuestro yo más genuino, más auténtico. Y dice, la individualidad del alma, ese es el yo superior, es lo más genuino de ti, otorga una profunda sensación de singularidad, es decir, por eso se le dice individualidad, nos hace ser conscientes de nuestra naturaleza, digamos, propia, individual. Pero paradójicamente también está en contacto con la unicidad de toda forma de vida. Está consciente de que todos los seres formamos una unidad, una unicidad. Y la individualidad es consciente de la unidad de toda la creación. Es decir, en este nivel de conciencia, que es donde deberíamos ir bajándolo a nuestro plano material, la individualidad, al ser consciente de toda la unidad, de toda la creación, de todo el conjunto, experimenta directamente sus conexiones con Dios, pero también con otras almas y también con el entorno natural, con la misma tierra. Entonces, esta individualidad es interesante porque es nuestro yo superior que está en esferas superiores y que su propósito es ir ayudando a que nosotros, ¿y quién son nosotros? Si es el mismo, pero nuestra faceta que está actualmente manifestándose en lo físico, despierte, adquiera la conciencia, se subordine de alguna forma, aprenda a dejar y soltar su voluntad a ese yo superior y aprenda a conectarse, a conocerlo, a amarlo sobre todas las cosas, como diría Jesús, y a dejarse conducir para canalizar el proceso de esta vida física. Entonces, de esa manera aceleramos más rápido la integración de nuestro yo superior con nuestro yo humano, nuestro yo personal, y de alguna forma encarnamos menos, o sea, las encarnaciones se reducen y sobre todo aprendemos a vivir en plenitud, porque la conexión con la individualidad nos permite vivir, fluir adecuadamente en armonía de Dios. Entonces, hay varias características que tiene la individualidad, que de hecho tendríamos que la charla alargarla muchísimo. El libro trae y lo explica muy bien, pero básicamente la reduje a estos cuatro, que tiene que ver con el concepto de continuidad y permanencia. La individualidad se mantiene permanente y técnicamente, aparentemente no cambia, aunque técnicamente va creciendo en potencialidades, por decirlo así, a través de la experiencia nuestra. Y tiene un concepto de lo que llamaríamos vivir en el ahora, en el presente, y tener una conciencia de continuidad. A diferencia de la personalidad que en cada encarnación, digámoslo así, muere, se reconstituye y empieza como un nuevo proceso, pero manteniendo los momentums o la historia o el récord que ha hecho a lo largo de sus vidas. Sin embargo, la individualidad mantiene esa continuidad y esa conciencia de permanencia y de su ser. Está consciente de sí misma, es plena, es completa. También tiene la capacidad de sensibilidad, es decir, capta a través de la conexión que tiene con el todo, con Dios, con la conciencia mayúscula, la vibración y el pensamiento y la intención y la voluntad de Dios, pero también capta a través de nosotros los aspectos físicos, los aspectos del plano, pero también capta, por ejemplo, las vibraciones de la naturaleza y todo el entorno y todo el conjunto, tanto la tierra, la naturaleza como el cosmos mismo. Es capaz de sentir, de tener capacidad perceptiva. También desarrolla creatividad porque nuestra individualidad, a diferencia de la personalidad, es creativa por naturaleza y tiene la capacidad creativa con sabiduría porque, por ejemplo, uno en su conciencia humana no tiene claridad del camino y de la decisión, no sabe qué marca lo patrocina a uno y está uno muy desajustado y tiene uno temores, tiene uno apegos, tiene unos sentimientos de culpa
y uno lo ve, lo limita tremendamente, pero la creatividad del ser, del yo individual o de la individualidad, tiene la intención de superar cualquier obstáculo, tiene la capacidad de tener la sabiduría y propone un plan. Y nos ha llegado, por ejemplo, a través de la intuición, a través de premoniciones, de sueños. Cuando escuchamos la voz interior, él proyecta su plan y su estrategia para ayudarnos en superar las dificultades. Por naturaleza es creativa, es bella, crea a la perfección, crea el bien. Y tiene el proyecto de actividad. Como crea, también tiene esa capacidad de no estarse cruzando de brazos y no se mantiene, digámoslo así, como apática. Independientemente de que la personalidad no la busque a la individualidad y no acepte sus recomendaciones, la individualidad tiene la intención y es muy activa, es muy propositiva. Entonces son como 4 características que son esenciales, digamos, de la individualidad y que deberíamos concientizarlas, entender de que cuando el hombre dice, no, es que yo no puedo, o es que me robaron, o es que ya no tiene sentido mi vida, o es que el problema es imposible de resolver, o tengo miedo, o no voy a lograrlo. Todo eso es diferente a la vibración de la individualidad, que ella percibe perfectamente el camino, tiene una conciencia y una sabiduría, una lucidez tremenda, porque vibra en una frecuencia de perfección, de altura tremenda. Entonces lo que ella busca obviamente es pasarnos esa información, tiene voluntad de apoyarnos, de servirnos, de ayudarnos, porque somos como parte, como su hermanito menor, que se quedó acá y el hermano mayor por su evolución subió a otros niveles. Entonces eso es la individualidad. Es mucho el terreno que hay que estudiar, pero bueno, hay que entenderlo. Cuando uno dice yo soy, o yo, el yo superior, mi maestro interior, mi Cristo maestro, mi yo real, yo a mí me gusta manejarlo como mi yo real. Entonces cuando yo tengo quizás un problema, lo que hago es trato de subir a la frecuencia de mi yo real y me doy cuenta que siempre me contesta. Cuando no me contesta a tiempo es básicamente porque probablemente no estoy sintonizado o me falta entender algo, completar algo. Es muy importante este punto. Pasamos a la otra parte. Ahora vamos a pasar a 2 ejemplos que da el libro, que tiene que ver el primero. Por ejemplo, dice que cuando la personalidad, realmente es difícil que un ser humano esté consciente de cómo opera la personalidad, cómo lo manipula, porque uno se identifica tanto con la personalidad que cree que uno es la personalidad y la personalidad aprovecha porque como no la vemos, es una conciencia, digamos, semidormida y automática. Porque, por ejemplo, si tuviéramos la capacidad, podríamos cambiar radicalmente, que la tenemos, la capacidad, pero no sabemos y quizás no aceptamos que tenemos ese poder. Pero la personalidad está tan agarrada a nosotros que nosotros mismos no aceptamos que seamos algo diferente a esa personalidad. Entonces preguntaba a alguien que cómo era la personalidad y cómo actuaba. Gurdjieff maneja esto como una parábola y dice, imaginen ustedes que hay una casa grande y que hay trabajadores que están en la cocina, que están en el jardín, hay jardineros, hay personas que van a traer el mandado, está la sirvienta encargada de la limpieza, están varios personajes, como esta imagen, ¿no? Ahora imaginen que llaman por teléfono y como no está el dueño, por decirlo así, de esa casa, porque se dejó a cuidado de la servidumbre, de las personas que sirven, el primero que esté cerca o el que escuche el timbrar del teléfono va a levantar el auricular, va a hablar y va a contestar. Entonces imaginen que habla a alguien a esa casa y contesta, no sé, la cocinera, la mulata, que es cocinera traída de Cuba o de algún país. Entonces contesta y contesta con su estilo y contesta lo que quiere contestar, con la forma. Pero imaginemos que ahora contesta el mayordomo, que es una persona quizás más presentable y todo. Pero puede contestar hasta el jardinero, o la persona, o la mucama que pasó ahí y escuchó y fue la primera que tomó el teléfono y contestó. Ahora imaginemos que una persona, la misma, habla en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces esa persona no va a entender. ¿Por qué? Porque una subpersonalidad de la personalidad fue la que tomó el teléfono y contestó. Y dependiendo quién estaba y en qué momento, fue la forma que se presentó o que explicó referente a la casa o a los familiares.
Entonces puede darse el caso que, no sé, un negrito grosero, una persona que viene de Veracruz, por ejemplo, y que es grosera y que está ahí trabajando como albañil, pues agarró el teléfono y contestó como quiso y con las palabras no tan gratas con la persona. Entonces uno puede entender que cuando uno está en conciencia humana o en personalidad, nuestras subpersonalidades operan y empieza a haber un conflicto en si lo hago o no lo hago. Y siempre hay una predominancia, casi siempre gana un perfil. Y ese perfil no necesariamente es el mejor. Aquí se le llama que el perfil viene a ser como el centro de la rueda. También se nos dice que la personalidad es como esto, es como una rueda donde tenemos un centro, lo que llaman el buje, tenemos radios que representan a las subpersonalidades y tenemos propiamente la cubierta o la llanta en sí, la cubierta y la llanta. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Se nos dice que inclusive cuando nosotros vivimos en la vida, pareciera que estamos moviéndonos en línea recta con el tiempo. Tenemos pasado, presente y futuro. Y cuando hacemos un plan, alguna actividad, nos movemos de manera lineal aparentemente. Pero lo cierto es que estamos en un loop, en un circuito, que aunque empezamos y jalamos hacia acá, lo que vamos a hacer es que le damos la vuelta y regresamos al mismo punto. Entonces, la mayoría de los seres humanos estamos como un conejito que está dándole vueltas a una jaula circular. Los radios representan las subpersonalidades. El buje representa como las principales características o defectos o cualidades de la personalidad. En este caso, cuando tenemos cualidades, obviamente es bueno. La subpersonalidad, por ejemplo, del orden, de la disciplina, del trabajo en equipo, de la cooperación es buenísima. Pero hay subpersonalidades que no tienen esos atributos. Entonces lo que va a pasar es eso, que aunque pareciera que vamos avanzando, regresamos. Este patrón de comportamiento circular es lo que pasa cuando repetimos comportamientos inconscientes y no nos damos cuenta hasta cuando ya sufrimos demasiado. Por ejemplo, la persona que se deja que la maltraten, la persona que es mentirosa y que repite las mentiras, la persona que es egoísta y que repite su tendencia a egoísmo. Y hay tantas características que son innumerables. Pero lo que podemos entender es que son movimientos cíclicos o circulares y el patrón de comportamiento se repite. ¿Por qué? Porque aunque no pareciera que somos esto, no lo somos. Realmente nosotros somos quizás este conecte que hace conecte con el buje, que es algo mayor y que sostiene la rueda, que sería propiamente nuestro yo superior, nuestra individualidad real, auténtica. Entonces, la mayoría, y si no es por no decir todos, estamos en este esquema y de hecho de aquí no pasamos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que su vida es como su ideal, como lo que ustedes quieren? Quizá la mayoría tenemos una vida por obligación o por necesidad o por limitación. O sea, lo tenemos por sobrevivencia. Y es una forma que nos educaron, no aceptamos vivir así. O sea, estamos en un patrón predecible, inconsciente, cíclico, y que de ahí no pasamos. Y solo pasamos cuando algo, como cuando la bicicleta golpea la banqueta y se rompe quizás la rueda o algunos radios, o algunos de estos rayos, como le llaman también, o radiales, radios, y se rompe y ya entramos en un cambio, en un despertar de conciencia. Entonces, el proceso que se tiene es básicamente es este. No hay de otra forma más que empezar un proceso de autoobservación. Y esta observación o autoobservación es aprender a hacerte a un lado y verte pasar a ti mismo. Es checar y checar y detectar tus pensamientos, tus emociones y las subpersonalidades o los patrones de comportamiento repetitivo. Esto es muy importante y es muy valioso. Y esto no se logra si no sacas dentro de ti mismo una faceta que le llaman el yo observador. El yo observador es parte de la personalidad, pero es la más despierto, lo más elevado, y es una actitud y un comportamiento que va a buscar la forma de percatarse del diálogo interior que tiene tu mente, no se mete, no interfiere, no juzga, no critica, no entra en conflicto, porque su único papel es diagnosticar o es detectar o es observar pensamientos y emociones, actitudes y comportamientos que tienes en el diario vivir. Pero eso es súper difícil
¿Por qué? Porque la mayoría no vibramos en la conciencia de autoiluminación o autoobservación, del yo observador. El yo observador, hagan de cuenta que está dentro de la rueda, pero se proyecta afuera y desde afuera percibe todo este proceso inconsciente de la personalidad y de las subpersonalidades. Y la única manera de lograr el yo observador es a través de la verdadera intención de hacer de establecer una actitud de eso, de analizarse, de revisarse, de observarse, desde que nos levantamos hasta que dormimos, porque no sabe en qué momento el patrón se va a comportar. Y se dice, el libro lo dice, de que el yo observador es una faceta muy elevada, muy autoiluminada. Es alguien que ha practicado mucho la meditación, el silencio, y que ha aprendido a despegarse o desapegarse de los patrones repetitivos de la personalidad y de las subpersonalidades. El proceso básicamente le llaman desidentificación. Es aprender a no ser lo que aparentemente soy. Aprender a no ser David, aprender a no ser Leonora, aprender a no ser lo que me estoy identificando con lo que soy. Y eso genera una libertad interior mayúscula. También se nos dice que cuando empezamos a hacer esta actividad de autoobservación o del yo observador, lo que va a pasar es que en un momento dado, alguna subpersonalidad o faceta de nuestra personalidad absorbe al yo observador y le impide seguir autoobservándose. Es algo natural. Entonces dice que dura muy poco el tiempo en el cual el observador cacha o detecta o dice, chin, aquí encontré que hay dos elementos contradictorios que están peleando en mi mente y que en un momento soy así o acá soy asá o reacciono cuando alguien no me hace caso y me siento humillado y contraataco. Pero entonces el observador simplemente se mantiene como alguien expectante. Es una capacidad de autodiscernimiento, autoconocimiento, de autoobservación. Entonces, pero en algún momento esa faceta lo absorbe y te impide seguir en el trabajo de autoobservador. Esto ayuda mucho la meditación, la oración, el silencio, la contemplación, el cambiar inclusive hábitos. Por ejemplo, si reaccionaba así, ahora va a reaccionar de otra manera. Y empiezo a jugar conmigo mismo, pero porque ya me estoy conociendo. Entonces la desidentificación genera ese proceso de libertad, de expansión y de un mayor control de mí mismo, un mayor rediseño de mí mismo, la capacidad de reempoderarme. Eso es lo que se logra con esto. Y bueno, aquí el punto más interesante también, que es bueno conocer, el buje, que sería como el elemento central, que está aquí, como el centro de la rueda, viene a ser lo que en metafísica se llamaba la mambacha o defecto principal. De hecho, el buje no nada más es un defecto, sino que son varios, pero podemos manejarlo en dos o tres aspectos, digamos, principales. Por ejemplo, puedo tener el defecto de la intolerancia y eso conlleva la impaciencia, por ejemplo. Y eso conlleva, por ejemplo, el ser impositivo o ser controlador. Va muy de la mano y muy asociado. Pero también puedo tener un defecto de deseos de sacrificio ante el servicio, que son elementos que pareciera discordantes o contradictorios, pero realmente los seres humanos somos contradictorios, porque hemos tenido encarnaciones donde fuimos reyes, pero también fuimos esclavos, donde fuimos blancos, pero también fuimos negros, donde fuimos muy aceptados y recibidos como algo, nos glorificaron, pero también nos humillaron. Fuimos blancos, pero también fuimos indígenas o indias del Norteamérica que fuimos explotados. Entonces, en este buje, en este centro, existen y coexisten mambachas principales que serían como el resumen de los defectos principales que en esto se concentra, el defecto principal o los defectos principales. Pero siempre hay uno o dos o tres como características muy, muy importantes. Y bueno, por ejemplo, cuando alguien está en esa conciencia, de ahí, de esa vibración surgen los pensamientos, las actitudes, las creencias y los hábitos de comportamiento. Alguien puede decir, la vida no está formada más que por un desengaño tras otro. ¿Cuántos de ustedes llegaron a esa conclusión? ¿Cuántos de ustedes vibran en esa frecuencia? Que la vida no está formada más que por un desengaño tras otro. En el terreno amoroso, en el terreno de la confianza económico, en el terreno de lo que ustedes quieran. Entonces, una persona que tiene esa vibración y que piensa así, por anticipado, dice, siempre tengo que ir un paso por adelante o por delante de la vida. Siempre me tengo que adelantar para no sufrir otro desengaño más.
Y, por ejemplo, en el control dice, siempre tengo que estar al mando de lo que sucede. No me puedo permitir que dejar las cosas como sucedan, por ejemplo. Entonces hay personas que son estrictas, por ejemplo, en el tiempo. O hay personas que tienen intolerancia a esto, se van a los extremos o nos vamos a los extremos. Entonces vean, por ejemplo, el caso de esta muchacha, que puede estar en un estado depresivo, en estado de interrogación, un estado de enojo, un estado de afecto, y no se entiende. O sea, cómo hay tantos elementos discordantes y contradictorios. Y ese es más o menos el sentido de lo que sería el elemento. Aquí la clave que yo pudiera enfatizar es, si tu vida sigue siendo un círculo, si tu proceso es cíclico, es repetitivo y es una rueda que gira y que aparentemente vas hacia un punto, del punto A al punto B, y lo que estás haciendo es subiendo y bajando. Realmente puede ser, la mayoría de los seres humanos estamos así. Y raro sería el que no hace este comportamiento. Sería como extraño. Sería alguien que dice, bueno, ya recorrí esto, ahora voy a vibrar en otra frecuencia y voy a hacer un cambio trascendental, importante, benéfico, cambiar la conciencia. Entonces, esa es más o menos la instrucción. Hay elementos que refuerzan esto. Por ejemplo, aquí voy a poner algunos. Fíjense, y yo lo hice como un pequeño resumen. Para Sócrates, por ejemplo, no existe la felicidad sin virtud. Pone a la virtud como condición necesaria para la felicidad. Y recuerden que la personalidad se caracteriza por tremendos defectos y por la no virtud. Debe orientarse al ser humano a la búsqueda del bien y de la justicia. Debe acudirse al alma. ¿Y qué es el alma? Es la individualidad, el yo superior, la conciencia, para poder saber cómo ser feliz, procurando estimularla por reflejos conscientes, la palabra conscientes, no reflejos inconscientes. La verdad última se encuentra dentro del alma. La verdadera felicidad consiste en la perfección moral que se consigue con el esfuerzo constante para dominar las pasiones. ¿Y cómo va uno a dominar las pasiones si uno no las acepta como tales? Si uno no se conoce. Y las malas inclinaciones para lo que debe hacerse uso de la razón, o sea, de la conciencia, del despertar. Dice Sócrates, desciende a las profundidades de ti mismo, que significa es conocerte a profundidad, y logra ver tu alma buena, o sea, tu modelo, tu yo soy. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta, es decir, trabajando en uno mismo. Aquí viene otro, y hay un criterio que dice, ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con amor, si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Es decir, que el buje que estamos comentando, o el centro, debería nutrirse o irse llenando de amor y sustituyendo algo diferente al amor. El amor y la sabiduría, el amor y la comprensión, el conocimiento. Esos son los dos elementos importantes. Y la voluntad conectada a la individualidad. Toda la dicha que hay en este mundo, toda proviene de desear que los demás sean felices, y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo proviene de desear ser feliz yo. Aquí la felicidad de uno no es que uno no la deba de buscar, pero realmente nosotros tergiversamos el concepto, porque realmente la dicha de nosotros es a través de que logramos ajustar ese dial, ese buje, tratar de sublimar las subpersonalidades y convertirnos realmente en un sol de irradiación de nuestro yo superior, de nuestra individualidad. El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Esto lo dijo Platón. Entonces, el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa únicamente de él, y que de hecho así es, depende de su proceso de transformación de cambio, y que no dependa de lo que hagan o no hagan los otros o dejen de hacer, es el mejor plan para vivir feliz. Entonces, eso es más o menos. Aquí le vamos a parar y vamos a escuchar a ver si hay algún comentario. Si tienen alguien algo que comentar, les agradeceré que lo digan, por favor. ¿Alguien quiere comentar al respecto? ¿Sí se entendió o no? Sí, bueno, todo muy interesante. Me recordó otra vez la carrera. Ok, Sí, no, donde dice personalidad, viene de personaje,
donde estos vienen desde el teatro griego, ¿no? Donde se ponían las máscaras, justamente, y entonces eso venimos siendo, ¿no? Como estos personajes en donde adoptamos esas características físicas, psicológicas, emocionales, etcétera, que van alimentando o ajustando ese ego que la sociedad también nos dice cómo ser. Y entonces de repente vivimos tan ensimismados o tan en automático, tan en ese ego del personaje, que perdemos de vista este sentido de conciencia del ser, ¿no? Que es la individuación, ¿no? Que decías. Individualidad. Exacto, y entonces dejamos a un lado esa parte del yo real, ¿no? Esa parte del yo superior, ¿no? Y entonces nos abocamos nada más a la existencia del ser humano y nos olvidamos del ser, ¿no? Y bueno, sí es importante esta parte de la observación, como decía hace un momento, ¿no? El observarnos, pero no nada más dejarlo en esa observación, sino trabajarlo, ¿no? Aceptarlo y trabajar más esta parte en donde consideramos nosotros ya nos conocemos, pero pues hay mucha labor todavía, hay mucho trabajo que hacer para terminar de conocernos o para continuar en este Bien. conocimiento personal. Muy bien. Gracias, Lore. Gracias por tus comentarios. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Bueno, miren, les voy a compartir. El tema que lo he visto en varias enseñanzas, en metafísica, en Carl Jung, llegó porque este libro me llegó. Este libro. Bueno, me llegó es un decir, porque realmente por alguna razón lo contacté. El libro se llama Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston, y es cómo encontrar tu camino en la vida a la manera de Edgar Cayce. Entonces es un libro que va de paso a paso y que de hecho hace un resumen, un compendio de la enseñanza de Edgar Cayce, donde Edgar Cayce particularmente comenta que Ouspensky y Gurdjieff, sobre todo Ouspensky, que es un escritor ruso, o lo fue, trabajó mucho el concepto del despertar de la conciencia, que sería como el elemento más valioso. Y yo empecé a estudiarlo y yo dije, bueno, este tema hay que tocarlo, porque de hecho estaba pendiente de tocarlo. Y es un tema muy profundo, muy interesante. Entonces yo sí les recomiendo, yo lo compré en Amazon, este libro, creo que costó 300, lo compré en Amazon, no es cierto. Lo compré en Gandhi, el libro, porque Amazon está más caro y te lo cobran el flete de, no sé, Estados Unidos para acá y sale como en 500 pesos. Este salió creo que en 300 y tanto, y no es por promocionar a Gandhi, pero sí les sugiero que para aquellos que quieren conocerse, lo compren, lo adquieran y lo estudien. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios casos que narran de cómo cuando estamos en conciencia humana perdemos nuestro foco, nuestro punto de alineación con lo que el modelo, con el plan que realmente tenemos. Aquí, por ejemplo, narra el caso de una persona, son varios casos. Y fíjense, por ejemplo, aquí lo voy a comentar, voy a permitir darme un espacio. Dice, son tres casos de personas que utilizaron con éxito las lecturas de Cayce para lograr el autoconocimiento y el despertar en la vida. Vamos a tocar, por ejemplo, el primer punto y espero que me sigan en esta narración. Dice, Kate tiene 24 años cuando empezó a trabajar con estas ideas. Después de graduarse, asistió a una escuela de cosmetología durante 2 años. Consiguió un trabajo como peluquera y estilista. Soltera y sin ninguna relación sentimental seria, esperaba formar una familia. Cuando empezó a buscar su misión en la vida, era feliz en general con la forma en que discurría su existencia. Sin embargo, se preguntaba si se encontraba desempeñando la profesión correcta y esperó obtener una visión clara de su propósito, porque estaba buscando el propósito de su vida, cuál era el sentido de su existencia. Practicando la autoobservación durante varios meses, reconoció muchas subpersonalidades distintas, entre ellas una que etiquetó como el Salvador.
Se trataba de una parte de sí misma que sentía un impulso compulsivo por enderezar la vida de los demás. Asumía automáticamente el papel del ayudante informado, incluso aunque la persona no deseara especialmente la ayuda. Esta subpersonalidad de Kate asumía el autoproclamado papel de asesor, de persona que se preocupa y de solucionador de problemas. Pensemos, ¿cuándo he tenido yo el rol o el papel de sacrificador o de salvador? Otro yo del que se dio cuenta fue el del hablador. Esta faz de sí misma solía entrar de lleno en monólogos interiores, o sea, la mente estaba como la ardilla al 1000 por hora. Esta subpersonalidad era muy conocida por sus familiares y sus compañeros de trabajo, pero obviamente no por ella. De hecho, se trataba de una parte destacada de su reputación entre la gente, que era comunicativa, o sea, hablaba. Sin embargo, hasta que no utilizó la técnica de la autoobservación, nunca se había dado cuenta de cómo podía caer automáticamente en ese patrón de comportamiento. El conocimiento más importante sobre el hablador, que surgió mediante la autoobservación, fue el proceso interno que lo desencadenó. Para su sorpresa, observó que momentos antes de que saltara el hablador, siempre había una sensación de incomodidad o de vergüenza. Se sentía incomodidad o vergüenza y saltaba, o sea, salía el hablador. El hablador era un mecanismo de evitación, o sea, bla, 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 para evitar que me incomodara o la vergüenza que me estaban provocando. No había nada malo ni erróneo en su talento natural para la conversación, excepto el hecho de que se estaba usando para tapar algo que debía afrontarse y resolverse, es decir, su propia inseguridad y una necesidad de una mayor sensación de autoestima. Es decir, el elemento de la subpersonalidad le estaba bloqueando ver una necesidad que tenía que encarar y tenía que resolver. A una tercera subpersonalidad importante la etiquetó como la persona hogareña nada aventurera. Esta faz de sí misma prefería permanecer en entornos familiares siempre que se le ofrecía la oportunidad de hacer algo. Este yo surgía automáticamente y repentinamente, a toda hora disponía de excusas lógicas por las cuales era mejor quedarse con lo que era habitual, es decir, quedarse en casa y no mover afuera, es decir, mantenerse en eso. ¿Por qué? Porque su personalidad era la persona hogareña, nada aventurera, refugiada en su casa y buena niña, ¿no? Kate percibía que estos tres yoes no estaban equivocados, sino que eran simplemente partes de ella misma que con frecuencia eran usadas incorrectamente y que la mantenían atascada en patrones que podían bloquear su propósito y su misión más elevados. Era capaz de observar esas subpersonalidades sin volverse demasiado crítica con ellas ni sentirse culpable por el comportamiento de las mismas. Entonces aquí es un caso típico. Hay otra persona que se llama Rudy, que tiene 59 años, cuando empezó el estudio sistemático de estas ideas de Casey y que quería aclarar su misión en la vida. Ya había pasado años estudiando y aplicando diversos enfoques para el crecimiento espiritual, pero poco había avanzado. Una búsqueda consciente para definir la misión de su vida podría haber parecido innecesaria para muchos de sus amigos, porque ya disponía de una carrera profesional, ya tenía más de 30 años, estaba casado, ya tenía hijos, 3 hijos adultos, eran brillantes y eran buenos niños o jóvenes. Entonces decía, bueno, ¿ya para qué? Sin embargo, a esa edad, Rudy empezó a detectar cosas como lo que hizo Kate en ese sentido. Y bueno, aquí les cuento el chisme, ¿no? Ya que me metí en comentar a lo de Rudy. Dice, fíjense ustedes lo que hacía Rudy. Rudy, ya un señor, ya, que dice, ya había terminado todo, era médico, estaba casado con su esposa, más de 30 años, tenía sus hijos, había sacado todo y ya era como exitoso. Dice, al igual que Kate, Rudy empezó con el trabajo de la autoobservación. Recordaba constantemente mantenerse a un lado y verse pasar en varios escenarios. Es cuando te mantienes a un lado y ves pasar tus propios procesos mentales, emocionales, distintos de su vida cotidiana. Una de sus subpersonalidades importantes era la del esclavo de las fechas límite. Esta parte de él se veía impulsada a acabar las tareas a tiempo.
Tenía que cumplir bien y en tiempo informes, reuniones y citas con sus pacientes. Tenía su lado bueno, ya que le convertía en alguien muy fiable y competente, pero también generaba obstáculos. Dirigir su vida como la de una plantilla de horarios del sistema ferroviario suizo solía bloquear la espontaneidad, la suya propia y también la de sus amigos. Las relaciones se veían a veces dañadas por su sensación de que cualquier cosa que dispusiera de una fecha límite tenía la máxima prioridad. Es decir, si él decía esa tal fecha, tal día, tal hora, se tenía que hacer tal cual. Podía ver que ciertos talentos y fortalezas que habitasen en ese yo se habían convertido en sirvientes del miedo, al caos y al desorden. Es decir, aunque pareciera como algo deseable, lo que estaba provocando era que la espontaneidad se bajara, se cayera, y eran como sus sirvientes para evitar el miedo al caos, al desorden, al perder el control. Otro yo de Rudy lo etiquetó como el fortalecedor compulsivo. Esta subpersonalidad se sentía obligada a ayudar a la gente. Su raíz obligada es como un impulso como algo que te lacera, que te está presionando. Su raíz yacía en una actitud de querer dar más que recibir de la gente, dar más que recibir. No obstante, este admirable impulso se había desarrollado para dar lugar a ciertos hábitos que a veces no eran muy productivos para Rudy, ni para la gente a la que intentaba fortalecer. Se observaba a sí mismo tomando repetidamente de la mano a pacientes, amigos, incluso organizaciones como si fuera él un padre y dirigiéndoles como si fueran los demás niños. Se ofrecía fuera de día o de noche a aquellos a los que adoptaba de esa forma. También observaba que si rechazaban su apoyo, se sentía terriblemente dolido. Y un tercer yo importante era del hombre sabio. Como persona muy instruida y con gran experiencia, podía meterse fácilmente en un papel así. De vez en cuando, esta subpersonalidad era un vehículo para algunos de sus mejores talentos. Sin embargo, Rudy era capaz de ver cómo dentro de esta parte de sí mismo se había desarrollado patrones de hábitos dañinos. Era rápido a la hora de dar discursos y hablar largo y tendido sobre la verdad. Yo también tendía a ignorar a otros hombres sabios, o incluso temía que su propia sabiduría no fuera reconocida ni respetada. Su hombre sabio quería ser admirado como experto muy informado. Y bueno, ese es un ejemplo, son dos ejemplos clásicos de cómo nuestras subpersonalidades y la personalidad pueden estarnos controlando. Y lo que curioso es que pudiera ser, pareciera una cualidad, pero a la vez se vuelve una tiranía. Entonces lo cierto es de que tenemos que de alguna forma aprender a ser observadores y ver de cuál es el propósito real de esa situación y qué es lo que estamos perdiendo cuando seguimos manteniendo y solapando este modelo de subpersonalidades. Entonces, bueno, aquí quiero parar un poquito, quiero comentar. Dice aquí alguien que comentó. Miguel, la personalidad es posible pulirla en cada encarnación. Por otra parte, me atrevo a preguntar. Entiendo de enseñanzas anteriores que tenemos un plan de vida ya trazado. ¿Es posible cambiar ese plan de vida o se cumple a cabalidad, no permitiendo al ser humano siquiera modificarlo o alterarlo? El plan de vida o la misión o el servicio, o como diríamos, hay un plan, obviamente, pero es un plan que es acorde con el yo superior, con el ego superior. Y ese plan, de alguna forma, se propende en base a tu personalidad del momento presente de esta encarnación y en base a las pruebas y cosas que te van sucediendo en el día a día. O sea, todo coadyuva a que logres superar las pruebas de ese plan, o sea, las lecciones que se tienen que aprender. Es factible y es posible que el plan se pueda lograr, no sé, al 80, 70, 50, 40. Algunos otros, por alguna razón, no lo logran. Y simplemente la encarnación a lo mejor se concentra en vivir, pasarla bien, desencarna uno, pero como es un proceso largo para ir ascendiendo a la perfección, el plan se va a volver a repetir, o sea, se repite, mejor dicho, en una encarnación siguiente o subsecuentes. Se puede alterar en un momento dado, se puede cambiar inclusive, se puede no hacer tanto caso, pero realmente es como también perder un poco el tiempo. Porque si el plan original antes de encarnar fue eso, o sea, en conciencia de la individualidad del yo mayor, del yo superior, está consciente de lo que tú necesitas, o sea, tu alma está clara de lo que necesitas. Y es algo interesante porque las pruebas van a estar en función del plan, o sea, las pruebas que vas a vivir, que vas a recibir, las dificultades, lo que te va a generar
frustración, miedos, sentimientos de impotencia, todo eso es parte del proceso del plan. Entonces y alguien me decía, bueno, ¿cuál sería como mi misión, mi servicio? La metodología del libro es muy interesante, es muy extensa, o sea, es muy grueso, libro grueso, muy vasta. Sin embargo, yo busco preguntar también a mi interno conforme voy leyendo, trato de hacer introspección y autoobservación y me doy cuenta de que cuando uno busca esto se facilita más la claridad, la comprensión de las cosas. Entonces sí se puede, tenemos libre albedrío, inclusive se espera que nosotros podamos en esta conciencia estar claros de nuestro plan, pero no con un sentido como de rebeldía o no quererlo hacer, sino porque es lo más conveniente, porque en conciencia más alta así lo planificamos y así se predispuso. Por ejemplo, estás tú, eres mexicano, estás casado con tal persona, tienes hijos, X, Y, naciste en tal lugar, en esas condiciones, fuiste educado de tal forma, tuviste tales experiencias, éxitos y fracasos en la vida. Y esos son como los puntos clave del plan, el plan que se realiza. La mayoría sí lo realizan, un 50, 60, 70, 80. Es raro el que lo realiza 90 para arriba o 100, porque requiere mucho discernimiento y mucha buena voluntad, aprender a conectarse y a escuchar al yo interno. Y tratar de seguir el modelo, por ejemplo, de Jesús, que eso sería lo básico para aprender a que el plan se realice más expeditamente, ¿no? Sin embargo, es conveniente. Es como cuando tú te matriculas en un curso, en una licenciatura, y hay un plan de estudios. Entonces tienes que empezar de cero, propedéutico, el primer año, segundo, tercero, cuarto, y hay materias preestablecidas para esa carrera. Entonces, salvo que tú decidas renunciar a esa carrera, irte a otra, lo cierto que en este sentido, la carrera que tenemos es la que es la verdadera, es la que deberíamos desarrollar, trabajar. En el caso de las carreras convencionales, pues uno puede elegir matemáticas o historia, o no me gustan las matemáticas, me voy a las ciencias naturales. Y eso es válido, se puede. Sin embargo, en la vida es diferente. ¿Por qué? Porque naciste en tal fecha, en un esquema ambiental, en una sociedad, en un país, y las condiciones están hechas como para apoyarte a que cumplas tu plan, a que aprendas tus lecciones. La persona que no aprende el plan, que no lo encuentra, básicamente es eso. Hay una desconexión con la individualidad, con el yo superior, que es la forma en la cual podemos bajar más fácilmente, concientizar el plan. Y para aquellos que quieran, pues estudien este libro y encuentren la misión y el plan de su vida. Yo le decía a un familiar que yo encuentro mi plan con lo que a mí me hizo falta, con mis principales dificultades. Por ejemplo, ¿cuál es el servicio? Eso yo lo pienso de manera personal. El que estoy llamado a realizar. El servicio es el que yo necesité cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era adulto. El servicio tiene que ver con eso. Las necesidades mayoritarias o los problemas mayores que tuve o los problemas mayores que tengo en mi trato con los demás son los elementos que me permiten adivinar o intuir o tener claro qué es lo que tengo yo que realizar, qué es lo que tengo que trabajar y aportar. Estamos llamados a lograr la maestría, a lograr superar las lecciones para después compartir nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, yo me di mi servicio es entender esto, tratar de bajarlo, tratar de vivirlo, de filtrarlo, de sintetizarlo, de aplicarlo en mi vida, ver los resultados y compartirlo con personas que les interese conocerse a sí mismas y no estar en la rueda de la bicicleta girando, girando, girando y no llegando a ningún lado, manteniendo un patrón, o sea, sacándole tierra al hueco y haciendo más grande el hueco. La idea no es enterrarse en el hueco. La idea es empoderarse y asumir su propia identidad, su propia naturaleza. Y vivir, ser felices, vivir en paz, en amor, en alegría, ser instrumentos de bien para los demás y disfrutar el proceso. O sea, eso sería lo ideal. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien más? Porque ya estamos terminando. De hecho, ya terminamos. Pero quería que, si alguien le tiene intención de comentar. Gracias, Miguel. Gracias por tu aporte. Hay otra pregunta por aquí. ¿Vamos viendo? No. Pueden hacer las preguntas por el mensaje por chat. Ok. Y miren, lo más interesante, y bueno, quiero comentar un último caso. Ojalá les sirva. Yo hace tiempo estuve en una fundación, en una organización de corte metafísico. Duré como 15, 17 años sirviendo, apoyando.
hubo cambios internos en la organización y varios de mis compañeros se quedaron. Cuando ya me salí, se retiraron muchos, algunos que otros se quedó ahí. Y de alguna forma mi proceso fue enriqueciéndose, investigando y conociendo la enseñanza de Carl Jung, conociendo lo de Edgar Cayce, Alan Kardec, por ejemplo, y me ha enriquecido. Digo, he tenido que incursionar en varias enseñanzas para poder sintetizar y me doy cuenta que todo está integrado y conectado. Es como una unidad, es como si fuera un collar de perlas y todas las perlas de diferente color están enlazadas con un mismo hilo dorado de la sabiduría, del conocimiento. Y me pregunté porque tuve la oportunidad de platicar con esta compañera y amiga que continúa en ese trabajo, aunque han dirigido su servicio a otra cosa. Y ella me decía que cómo había aprendido, qué había aprendido estando fuera de ese cuadro, de ese sistema de creencias o de enseñanza. Y yo lo que le dije que he aprendido, lo más importante es aprender a conocerme quién soy, aprender a saber quién soy, que me falta obviamente, pero estoy aprendiendo y cada vez que me conozco más me maravillo del tremendo poder que tenemos como seres creadores conscientes. Y algo más importante es aprender a que conectándome con esa individualidad, ese yo soy, esa conciencia maestra, me filtra y me baja en sueños a través de la meditación, a través de las sincronicidades de la vida, información que me resulta muy importante para tomar decisiones y en lo posible evitar equivocarme. Entonces me doy cuenta de que mi grado de equivocación se ha minimizado. No digo que se haya eliminado, que se haya quedado en ceros, pero cada vez me siento más contento, más empoderado y más feliz. Y siento que tengo el poder de manipular, de controlar, de dirigir mi vida, inclusive de la realidad que quiera vivir. Le decía, yo me siento que todo es posible. O sea, las limitaciones del pasado, de tiempo, limitación de dinero, limitación de muchas cosas, cuando uno se conecta con esa individualidad, con ese yo superior, logras trascender y te empiezas a vibrar en otra frecuencia. Ya no estás cayendo en los loops o en las repeticiones, en los traumas, o tener una vida, digámoslo así, fosilizada, ritual, lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre. No salir de ese punto. O sea, pareciera que por inercia nos quedamos en una vida monótona, de inercia, de falta de entusiasmo, de alegría y de ganas de vivir. Entonces, ese sería como lo principal que yo estoy aprendiendo. Entonces, eso es lo que quería compartir. Si a alguien le puedo apoyar y podemos transmitir algo que pudiera hacerles falta, me dan la oportunidad de ayudar, de servir. Y muy importante, 3 elementos: mantenerse en paz en todo momento, en lo posible, mantener una actitud de armonía, de cordialidad con todos, buenos y malos, quienes te hicieron daño, quien no. Y la tercera es mantener la alegría y el optimismo, el sentido de la pasión, del disfrute por el vivir, el agradecimiento a Dios, a la fuente, el sentirse pleno y sobre todo ese proceso de renovarse continuamente. Entonces yo los invito a que si la vida que tienen, la personalidad que tienen, no les satisface, empiecen por autoconocerse. La enseñanza es muy clara, muy sencilla y es el camino, es el principio para la transformación. Entonces, pues aquí termino yo. Si alguien quiere comentar, finalmente, esta pequeña instrucción se va a quedar grabada. 2 recordatorios. El libro, me parece interesante porque va de la mano con 2 lecciones de espiritualidad. Y también el otro, le voy a compartir que le voy a mandar un video de una entrevista que se hizo a Maite Ramos. Maite Ramos es la escritora que publicó el libro Programa Antares, y tiene que ver con el despertar espiritual. Entonces le hice una pequeña entrevista, me lo permitió hacer, y a ver, aquí ya estoy. ¿Qué le voy a decir? El libro lo escribió ella, y ella es la que maneja la parte del diseño humano. Maite Ramos maneja lo del diseño humano, que es una estrategia para conocer el yo real, cómo está diseñado el yo real tuyo y cómo está tu yo humano trabajando y cuál sería como la diferencia entre lo que estás haciendo conscientemente y lo que tu yo real sugiere que hagas. Entonces yo tomé esa terapia o esa
estrategia de estudio y me pareció muy buena, muy clara, muy enfocada, es lo que yo percibí. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más recordarles, aquí está el teléfono, el correo, vamos a grabar esta sesión. Voy a subir en el canal de CEDEC el video de la entrevista que le hice a ella. Yo voy a tratar de profundizar porque Maite Ramos trabaja mucho el concepto de la apertura del corazón, que es una conexión consciente directa con el yo superior. Entonces, creo que estamos bien enrutados y la idea es que sigan estudiando lo que es cooperación y autoconocimiento, charlas anteriores, que estén elaborando o busquen elaborar su mapa del ideal espiritual y sobre todo en esta ocasión la práctica de la técnica del autoobservador. Revisen muy bien esta charla, vuelvan a releer, si pueden compren el libro y empiecen a trabajar en ustedes mismos. Esa sería como la invitación. Entonces, bueno, yo aquí termino. Entonces, si hay algo más que quieran comentar, si no tienen nada más, pues vamos a cerrar aquí. Muy importante que participen, que vean qué se puede apoyar en este proceso. Muy bien, pues les agradezco mucho. Voy a terminar de grabar aquí y si quieren aquí me quedo para conversar los que quieran y voy a cerrar la sesión para charla que se va a publicitar en YouTube.